Buenas noches. Dios les bendiga. Agradecemos a Dios la bendición de estar en su casa, pero más que estar en su casa, estar en su presencia. A veces nosotros venimos a la casa del Señor, pero no estamos en la presencia del Señor. Y ese es un lugar para entrar en la presencia del Señor, para adorarle a Él, para alabarle, para gozarnos de su presencia, para oír su gloriosa palabra. ¿Sí? Cuidemos ese detallito. Asegúrese que cuando viene a la casa del Señor es para estar en la presencia del Señor. Amén. Porque entonces usted va a salir bendecido, aunque la palabra lo sacude y lo cachete todo, ¿verdad? Usted va a salir bendecido y va a entender que es la y va a salir dispuesto a obedecerle al Señor. ¿Saben? Mucha gente pasa por la casa del Señor, pero nunca está en la presencia del Señor. No aprende, no crece, nunca se dan por aludidos en la palabra. Y al final del camino es de un religioso más. Y no fuimos llamados a ser un religioso más, sino a vivir una nueva vida para la gloria del Señor. ¿Sí? Bien, hermanos, recuerdo avisos. El próximo 8 próximos sábados, todos los de 15 años, no, los de 65 años en adelante, tenemos cita aquí en la casa del Señor. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. Así es que lleguemos puntuales, porque va a haber bendición. Sin duda, siempre que nos reunimos en la casa del Señor hay bendición. Es una actividad para el adulto mayor. Me preguntaba alguien, yo tengo 60, bueno, se puede entrenar, venga. Bien, estemos orando por los futuros candidatos a partido. Aquí tenemos algunos pendientes, oremos por eso. Y estemos orando en esta noche por mi hermanito Gustavo. Debemos de oración, amén. Que Dios me lo ayude en todo. Que no lo saque adelante, le deje ver su gloria. También estemos orando por Daniel Blanco. Todo lo que el Espíritu de Dios ponga en sus corazones, estemos orando. Oremos por el niño enviado, ¿se acuerdan? Estemos orando por él, por su mamá, por las circunstancias que allí hay. Estemos orando por nuestra juventud. ¿Cuánto ora usted por los jóvenes de la iglesia? A veces oramos para que el Señor los aparte del mundo. No oremos así, oremos que ellos puedan entender que deben estar en la presencia de Dios. Entonces van a estar lejos del mundo, pero vivimos rescatándolos del mundo. Señor, apártalos del mundo, las tentaciones, no. Oremos que puedan consagrar su vida al Señor y tener una vida diferente. Amén. Sí, hagamos eso. Oremos por Pablo Brenes, por favor. Él está en circunstancias difíciles. Dejamos estas cositas en su stop de oración. Hoy continuamos con nuestro tema. Dándole un detallito diferente al título: Caminando al Tribunal de Cristo. ¿Quién camina al Tribunal de Cristo? Ha nacido de nuevo. La iglesia. Tanto no más que Cristo venga y estaremos en el Tribunal de Cristo. Vamos a leer en 2 Tesalonicenses, capítulo 1. En ese capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo viene motivando a la iglesia de Tesalónica
porque es una iglesia que está pasando por pruebas, por tribulaciones. Hay muchos enemigos que la están adversando, haciéndole la vida cuadritos. Y entonces el apóstol Pablo trata de motivarles con esta escritura, pero también desafiarles a vivir de tal manera que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros. Leemos allí verso 6 y hasta el final. Una vez que lo tienen, nos ponemos de pie. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro Evangelio ha sido creído en vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos del llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, gracias por el honor y la bendición de estar en tu casa. Gracias por el honor de poder alabar y entonar cantos que exaltan tu nombre, que reconocen su grandeza, su supremacía, pero que también confiesan nuestra dependencia y el gozo de haber conocido a Cristo y la esperanza gloriosa, oh Dios, que tu palabra y los cantos constantemente nos anuncian. Gracias por esta noche, gracias por los hermanos, gracias por todos los corazones que han tenido una voluntad dispuesta para estar en tu casa. Oramos, mi Dios, por los que no están aquí, para que tú los bendigas y pongas en ellos el querer como el hacer. Oramos para que en esta noche los que nos encontramos en tu casa seamos tomados bajo el control, poder y dirección del Espíritu Santo, y que hoy tu palabra corra y sea glorificada. Motive nuestra vida a aprovechar el corto tiempo que nos queda, a usar nuestros dones y talento en favor de la obra. Que estemos claros y conscientes que estamos a la puerta, que el sonido de la trompeta está para darse, y que debemos fortalecer nuestra relación contigo y aprovechar nuestra condición de miembros de la iglesia. Rogamos, Padre amado, que por favor uses a tu siervo como un instrumento en tus manos, que todo lo que hoy se trate venga a ser de bendición a nuestra vida. Queremos aprovechar para orar por Pablo Brenes, que haya misericordia delante de ti. Queremos orar por Tiago también, para que lo ayudes, Señor, y ayudes a su madre, y tú orientes las cosas para bien, para honra y gloria de tu nombre. Queremos aprovechar para orar por el hermano Gustavo. Gracias porque él está aquí, pedimos lo bendigas, le respalde, el Señor le deje ver tu gloria. Hay cosas que para nosotros parecieran imposibles, pero para ti no hay nada imposible. Nosotros dependemos de ti y nos gozamos en tu presencia, en tu poder, porque lo hemos visto a lo largo del camino. Sabemos que siempre tu poder y tu gloria se manifestarán en nuestras vidas.
en medio de las situaciones o circunstancias que aparecen. Aprovechamos para orar por el hermano Daniel Blanco, mi Dios. Suplicamos por él. Toma su mente y su corazón y ayúdele, mi Dios, a levantar la mirada a Cristo y a entender que hay que seguir adelante. En tus manos nos ponemos, te alabamos, te bendecimos y agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Esperamos la venida de Cristo. ¿De qué forma estaba el apóstol Pablo motivando a la iglesia de Tesalónica? Hablándole de la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, los creyentes van a ser consolados, confortados, animados. Ya no habrá llanto ni dolor. Vienen días gloriosos, ¿cierto? Pero hay aquellos que rechazan el Evangelio. Hay de aquellos que le hacen la guerra a la iglesia, a los creyentes, porque el Señor también vendrá con retribución, dice la palabra. Nosotros esperamos el día glorioso de la venida de Cristo, donde la palabra del Señor dice que Cristo es glorificado en los santos y los santos no son glorificados en Él. Y dice que podemos contemplarlo, cara a cara espero verlo. Pero entre tanto viene, hermanos, hay un tiempo precioso que debe ser apreciado en lo que vale. Un tiempo de vida que, como miembros de la iglesia, como hijos de Dios, debemos aprovecharlo. ¿Por qué? Porque mientras esperamos la venida de Cristo, el creyente debe aprovechar su tiempo en el Señor. Debe fortalecer su vida de oración, debe fortalecer su tiempo con la palabra, debe fortalecer, enriquecer su vida espiritual. Hay un desafío a ir al crecimiento. Recordemos que tenemos un modelo increíble, maravilloso, y ese modelo es Cristo. Que Dios quiere vernos desarrollarnos en Él. Nadie debe aflojar. Nadie debe mirar con indiferencia su vida espiritual o su condición de miembro de la iglesia, porque hay un tiempo muy corto y hay que aprovecharlo. Pudiéramos crecer, pudiéramos aprender, pudiéramos mejorar, ¿sí? Pudiéramos venir a ser muy útiles, de mucha bendición. Todo va a depender de la forma en que usted mire ese tiempo, ese lapso de tiempo que queda antes de la venida de Cristo. Hay algunos que pesadamente he oído decir, bueno, yo soy salvo. Sí, es salvo, pero debe corresponder a la obra de la cruz. Dios tiene un plan con usted. Allí habla de que el propósito de Dios debe desarrollarse en usted, pero hay muchos que ese propósito está estancado, está parado. Vienen y oyen todos los mensajes, pero cuando aprenden, nunca aprenden, dice algunos pasajes. Siempre están oyendo y nunca aprenden. Hay algunos que nunca crecen y hay algunos que llevan una vida indiferente a Dios y su obra. En nada están comprometidos. Y eso es un problema, la idea de hablar del tribunal de Cristo. Pudiera que yo me centre exclusivamente a hablar de eso, pero perdería sentido si no nos preparamos para el tribunal de Cristo. Puedo hablar de muchas cosas del tribunal de Cristo, pero estamos preparados para el tribunal de Cristo. Alguien dirá, sí, soy salvo, sí, pero allí no se va a dilucidar el asunto de la salvación, sino la calidad de vida que usted llevó, su utilidad, su bendición en la obra del Señor. Ser salvo y sé que Cristo viene y usted se va, pero en el tribunal de Cristo, ¿qué presentará delante de Dios? Oirás del Señor tu siervo y queda en los pocos, así yo quiero y lo mucho te pondré. ¿Escucharás eso?
Y hay otros que están haciendo, pero están haciendo porque están comprometidos, porque aparecen en una lista, porque lo saben hacer. Y pareciera que a la luz de la Biblia eso no es contabilizado. Eso más bien es identificado como heno, madera o hojarasca, según 1 Corintios capítulo 3, versos 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Y es considerado allí como ¿qué? Como ceniza, porque todo eso va a ser dilucidado en el tribunal de Cristo. Otros se presentarán orgullosamente con obras verdaderas, porque pusieron alma, vida y corazón en lo que hacen. Que todo lo que hicieron lo hicieron por amor, porque todo lo que hicieron lo hicieron por agradecimiento, porque todo lo que hicieron lo hicieron con alegría. En mis oraciones al Señor, oro por todos los servidores de la iglesia y le digo al Señor, ponga gozo en ellos en el hacer, para que los disfruten, ¿sí? Porque no hay cosa más fea que hacer algo que uno no quiere hacer. Y yo sugeriría que al que va en esa condición, mejor deje de hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Porque se supone que en el Señor disfrutamos nuestra relación con Él y las oportunidades a las que Él nos ha traído. Pues la palabra del Señor nos enseña que hay que aprovechar el tiempo. Allá el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Colosas, en el capítulo 1, que eran salvos, sí, amén, pero el apóstol Pablo tenía el deseo en su corazón que ellos se desarrollaran, mostraran su potencial bajo la dirección del Espíritu Santo, que fueran muy útiles, muy firmes, muy agradecidos, muy gozosos, porque todo eso leemos en el capítulo 1. El verso 9 dice que Pablo oraba por la iglesia. Aprovecho para decir, oremos por la iglesia, no se canse de orar por la iglesia, por sus proyectos, por sus programas, por sus servidores, por sus departamentos. No se canse de orar, y en su lista de oración a veces habrá que especificar casos que ameritan más oración. Dice Efesios 6, 18 que debemos orar los unos por los otros. Así que no se canse de orar. El apóstol Pablo podría decir, bueno, ya la iglesia de Colosas fue ganada para Cristo. Sí, ¿y eso qué? Hay una vida por delante. ¿Sí? ¿Y cuál es el plan de Dios para los que están en Cristo? ¿Qué espera Dios de los creyentes y de la iglesia? Por eso ora el apóstol Pablo. Dice el verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué oraba? Porque los creyentes tuvieran mucho conocimiento respecto a la voluntad de Dios. ¿Y por qué eso? Porque entonces nos moveríamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oye, no un conocimiento simple de la voluntad de Dios, no, buscando la excelencia en el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque en la medida que afinamos allí, también nuestra vida alcanza excelencia, belleza, utilidad, bendición. Amén. Dice el verso 10, a donde apuntaba la oración de Pablo. Señor, denle sabiduría e inteligencia espiritual para que conozcan tu voluntad. ¿Y cuál es el objetivo? El verso 10 presenta el objetivo. Para que anden como es digno del Señor. Qué oración más linda, ¿verdad? Por los creyentes de Colosas. ¿Cuál era la expectativa de Pablo en su oración? Que ellos anduvieran como es digno del Señor. ¿Qué más dice? 2.
para que agradaran a Dios en todo. Tres, para que lleven fruto en toda buena obra. Cuatro, para que alcancen crecimiento en el conocimiento. Así que esa oración tenía un objetivo bien claro en favor de los creyentes de Colosas, en favor de la iglesia de Colosas. Debemos orar en esa manera, que nuestra oración le pida al Señor que despierte la iglesia hacia una vida de excelencia, que rompa con el conformismo, con la monotonía, con la religiosidad, con la indiferencia, con la pereza, que barra todos estos sectores que impiden el desarrollo espiritual. Cuán hermoso es este pasaje. Por favor, vuelva a leer usted Colosenses 1, 9 y verso 10. En el verso 11, Pablo quiere verlos a ellos bien fortalecidos. Amén. ¿Qué dice el verso 11? Fortalecidos con todo poder. Eso quería, estaba orando por eso. No solo creyentes que aspiraran a la excelencia, sino creyentes bien fuertes, bien firmes, que se constituyeran en pilares. Hermano, imagínate, uno que camina en el rumbo de la oración de Pablo, cuán lindo será entrar al tribunal de Cristo. Yo no sé si el Señor enviará escoltas de ángeles a todos los que van a comparecer ante su presencia. No sé, trato de imaginar. Si el Señor manda a los ángeles a recoger a los que parten, de acuerdo a San Lucas, ¿verdad? Con el mendigo que murió, dice, vinieron los ángeles a recogerle. No sabemos si en el tribunal de Cristo el Señor enviará la escolta de ángeles a guiar al compareciente, a usted, a mí. ¿Cómo será ese ser? Qué lindo entrar, como dice el verso 10, caminando en ese objetivo. ¿Sí? Creyentes bien definidos, bien fortalecidos, creyentes gozosos, agradecidos. Dice el verso 12, con gozo, dando gracias. Si usted comprende el valor, la grandeza, la magnitud de su salvación, usted debería estar altísimamente muy gozoso y muy agradecido. Porque lo que Cristo hizo nadie lo podía hacer por nosotros, absolutamente no. Y fue otorgado por gracia, en un gesto de amor de Dios a usted. ¿Cómo podemos pagar? No podemos pagar. Ahorita no manejo una escritura, pero dice que somos deudores de la gracia. A veces nosotros le reclamamos mucho a Dios como si Dios estuviera obligado con nosotros, para nada. Nosotros estamos obligados con Dios. Y debemos corresponder a la obra de la cruz. Dice la palabra del Señor, verso 12, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz. Está oyendo con gozo porque Dios nos hizo participar, nos trajo a ser parte. Eso debe ser motivo de gozo. Un perdido que alcanza el Señor y lo añade al grupo de los santos. ¡Wow! A veces dejamos de apreciar, ¿verdad? No pierda de vista lo que Cristo hizo y quién es usted hoy por la gracia y la misericordia de Dios. No lo pierda de vista. Dice el verso
13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Está oyendo? El Señor nos rescató allá de la potestad de las tinieblas. ¿Quién gobierna la potestad de las tinieblas? Y allí nos rescató el Señor. Y el creyente debe estar muy gozoso, muy agradecido, enriqueciendo su vida en el Señor. Dice el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo nos ve Dios a través de la sangre de Cristo? Justos, santos, aunque no parezcamos tan santos. Dios, en la obra gloriosa de Cristo, nos ve limpios, nos ve santos, porque a través de la obra de Cristo fuimos limpiados de nuestros pecados. Y hermano, esto es para gozarse. Cristo venció el pecado en nuestro favor. Nosotros jamás podríamos liberarnos del pecado. Cristo nos liberó para siempre. Dice allá Hebreos 10, 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de esto, ya no hay más ofrenda por el pecado. Alabo al Señor, porque su obra es única, es perfecta y es suficiente. ¡Qué bendición! Dios quiere, mi amado hermano, que usted aproveche el tiempo. De acuerdo a Efesios 1:10, para andar como es digno del Señor, para agradarle en todo, para llevar fruto en toda buena obra, para crecer en el conocimiento del Señor y para fortalecerse en Él y para llevar una vida gozosa en Cristo. Que aproveche la vida para eso. Pablo está orando en favor de los creyentes por esto. Está orando en favor de la iglesia por esto. Debe ser el anhelo del creyente. Debe ser también el deseo de nuestra oración. ¿Sabe? El creyente debe desear lo mejor en su oración por el hermano que ora. Amo el Salmo 20, los primeros 5 versículos, porque expresa el deseo hacia otro. Aquí Pablo está expresando el deseo en su oración en favor de los colosenses. Hay veces en la capsulita enviamos el Salmo 20, versículos 1 al 5, que son maravillosos. La palabra del Señor nos enseña en Efesios capítulo 5 cuán grande desafío tenemos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Hay veces los creyentes cuando recién inician a caminar en Cristo dicen, y está bien, empiezan a admirar modelos, porque hay hermanos y hermanas ejemplares, y entonces dicen algunos que empiezan, a mí me gustaría ser como este hermano o como esta hermana, y lo he oído muchas veces a lo largo del ministerio, pero Dios quiere que usted lo imite a Él. No es que no nos podemos imitar unos a otros. Claro que sí, hay muchas cosas lindas y buenas que podemos aprender los unos de los otros. Pero el modelo está en el capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Leámoslo, Efesios 5, 1. ¿Qué dice? Amén. Qué inmenso desafío. Amén. Así es que imagínense, muchos de nosotros ahorita deberíamos sentirnos muy avergonzados, porque tal vez somos indiferentes, flojos, fríos, perezosos, apáticos, no sé, pero que aquí no hay ninguno de esos. Pero si lo hay, deberíamos sentir vergüenza delante de Dios. Porque el verso 1 nos está llamando a ser imitadores de Dios. Amén.
Y dice allí también, en el verso 8, nos recuerda los cambios. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Leímos en Colosenses que estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Y Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amén. Aquí dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora ¿qué somos? Mas ahora soy luz en el Señor. ¿Qué aconseja? Andar como hijos de Dios. Es lo que Dios quiere. Cuanto más a la altura del tiempo que estamos, a la cercanía del sonido de la trompeta, deberíamos tomarnos muy en serio estas escrituras. Dios no espera menos del creyente, aunque a veces el creyente es muy indiferente. Dice más el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así es que hay que aprovechar el tiempo para aprender, para crecer y para testificar. Necesitamos aprender. ¿Cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuánto sabes de Dios? ¿Cuánto sabes del plan de Dios para tu vida? ¿Cuánto sabes de qué es lo que Dios espera de usted? Cada día Dios a través de su palabra nos lleva a ese ideal, a lo que Dios espera, a su voluntad para nuestra vida. Pero muchas veces oímos y hasta ahí llegó la historia. Entonces la palabra del Señor nos llama a aprender. Necesitamos seguir aprendiendo. ¿Saben? El pastor debe seguir aprendiendo. Usted debe seguir aprendiendo. Los predicadores deben seguir aprendiendo, no se conformen. Yo a veces me pongo a pensar en la Biblia y digo, de esto yo nunca he predicado. Hay libros que nunca los he tocado. ¿Cuánto sabe el pastor? Solo lo que Dios le ha enseñado. La palabra de Dios es insondable. A veces el creyente es presuntuoso. Y cuando se abre la Biblia ya sé que va a predicar, no sabe nada. Dice la Biblia, si alguien cree saber todas las cosas, uno las sabe como las debe saber. Necesitamos aprender. Y debo poner interés en aprender. Debo tomar tiempo con la palabra, debo aprovechar los cultos para aprender, para refrescar, para recordar, porque el Espíritu Santo está constantemente recordándonos cosas que ya sabemos. Entonces dice a uno, sí, pero ya eso yo lo sé, sí, pero lo está viviendo. Puedes saber mucho, pero estás caminando lo que sabes, estás viviendo lo que sabes, estás practicando lo que sabes. Y si no, entonces no sabes nada, aunque lo tengas en la memoria, porque no has entendido la voluntad de Dios para tu vida. La Biblia declara la voluntad de Dios para nuestra vida, por eso debemos aprender. Cuando metemos a la Biblia hay que meterse de rodillas, no en la presuntuosidad de mis capacidades intelectuales o académicas, no, de rodillas. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. ¿Cómo hay que ir? De rodillas. ¿A quién le dice? A Jeremías, al pueblo de Israel, a todo el que pueda leer esta escritura. En esta noche el Señor nos está recordando esta escritura. Queremos aprender, vamos de rodillas. El Espíritu Santo está allí para enseñar, pero Él enseña que no quiere. Hay gente que está allí y el Espíritu Santo quiere enseñarles, pero ellos no quieren aprender.
ya se quedan allí. No tienen el modelo. ¿Quién es el modelo? Es Cristo. Bástele al discípulo ser como su maestro. Ese es el desafío. Bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Cuál es la idea? Que usted debe crecer, ojalá más que sus enseñadores. ¿Sí? Más que sus enseñadores. No para presumir de que supera a sus enseñadores, sino para servir igual o mejor que sus enseñadores. ¿Está oyendo? Cuando leemos allá Hebreos capítulo número 4, el Señor espera que usted en el área en que Él lo llamó, ya usted es un maestro en esa área. Y es un texto donde el Señor, ya esa escritura en un carácter así un tanto reprensivo, ¿verdad? Porque debiendo ser maestros todavía somos niños. Necesitamos que se nos vuelva a recordar. Y Dios quiere que usted crezca, mi amado hermano, que usted aprenda, porque en la medida en que usted aprende, que usted crece, entonces usted va a ser muy útil en las manos del Señor. Va a ser de mucha bendición en la iglesia, pues será plenamente consciente de la voluntad de Dios, no solo para tu vida, sino también como miembro de la iglesia. Y dejará huella. Quizás otros van a querer imitarle, porque usted se constituirá en un hermoso modelo. El Señor quiere que aprovechemos el tiempo, que aprendamos. Hay pasajes lindos allí, que son bastante claros, contundentes en eso. El sábado hablábamos un poco con los varones, donde en 2 Timoteo, capítulo 2, solamente leemos el verso 1, dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere el Señor? Que usted se esfuerce. ¿Cuál es la idea del esfuerzo? Que usted ponga alma, vida y corazón en la gracia del Señor. ¿Qué es? Que no es salvo, si es salvo, usted es salvo por gracia, pero el Señor le desafía a crecer, a aprender, a desarrollarse, a conocer su voluntad, a ser útil en sus manos. Y es lo que nos prepara para el tribunal de Cristo. Es lo que nos prepara. Allí va a ser contabilizado, va a ser ilustrado más bien la forma de vida que nos prepara. Cuán útiles hemos sido, cuánto hemos crecido, cuánto hemos aprendido. Allí lo que no se va a juzgar es el pecado, porque el pecado se juzgó en la cruz del Calvario para siempre. Entonces ahí se va a dilucidar la calidad de vida que ha tenido usted como creyente. Cuán útil, cuánta bendición fue. Era un testigo de Cristo, tenía los dones puestos al servicio del Señor. Y entonces recibirá la alabanza del Señor. Dice 1 Timoteo capítulo 6. Verso 11. Leamos el 11 porque hay cosas de las cuales hay que huir. Si leemos más allí en 2 Timoteo 1, 2 Timoteo 2, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 11 nos manda a huir de cosas. O huimos o nos enredamos, o huimos o quedamos atrapados, o huimos o el tiempo se dedicará a otras cosas. Dice la palabra: tú pues, hombre de Dios, hijo de Dios, creyentes, tú pues, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Si usted lee el contexto, tiene que ver con una vida
aferrada a lo temporal, a lo material, a lo perecedero. Usted puede leer todo el capítulo 6 en su casa. Y en feria hay predicadores que están predicando eso. Y entonces habrán creyentes que están metidos allí y les gusta oír a esos predicadores, pues son promotores de lo temporal y perecedero. Pero el verso 11 le dice al creyente: huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Verso 12: pelea la buena batalla de la fe, porque hay una pelea. Todos los días estamos en esa pelea, una pelea conmigo mismo, contra mis pasiones, gustos, deseos, debilidades. Pero es también una pelea contra las propuestas del mundo, que siempre está el enemigo sonando los chilindrines, allí sonando el menudillo para distraernos, ¿verdad? Y desviar nuestro interés, nuestro tiempo, nuestra atención. El Señor quiere que peleemos la buena batalla de la fe. Colosenses 3, 1 y 2 dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y el verso 4 y 5, el 3 y 4 son maravillosos. El 3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Y el 4 habla de la venida de Cristo. Huye de estas cosas, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Un día usted dio testimonio público a través del bautismo. ¿Recuerda ese día? Ese día usted estaba diciendo que murió con Cristo, murió el pecado, murió la vieja vida y resucitó a una nueva vida con Cristo. Viva esa vida, siga esa vida, esfuércese por esa vida. No se deje enredar, no se deje desviar, mantenga la mirada puesta en Cristo. Dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Amén. Mantenga la mirada allí. La palabra del Señor nos dice: pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, la cual asimismo, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la idea? Manténgase huyendo de lo que lo atrapa, lo enreda y lo aparta del Señor. Pelee la buena batalla de la fe. Es un mandato del Señor. Manténgalo hasta que suene la trompeta, hasta que Cristo venga. Caminamos al tribunal de Cristo. Si hemos desaprovechado las cosas aquí, bueno, hay un lapso de tiempo, no sé cuán corto es, pero si el caminar atrás no ha sido el mejor, tratemos de tener una buena salida. Sí. Si hemos sido indiferentes y fríos, rompamos con eso, pongámonos de rodillas y dígale al Señor: Señor, yo quiero ser tu voluntad. Ayúdeme porque me cuesta, insístele en las cosas en las cuales tiene luchas. Y Dios lo va a ayudar. Él quiere ayudarnos. Dios puede poner el querer como el hacer. Solo hay que buscarle, pedir, tomar decisiones. Quizá muchos habrá que pedir perdón al Señor por la forma en que hemos asumido la vida cristiana, por la forma en que hemos visto el regalo de la salvación o la obra de la cruz. Quizás, y esto te voy a decir expresado, quizás hay mejores religiosos que muchos creyentes. Porque si uno va al capítulo
10 de Hechos, encuentra a Nicodemo. Nicodemo a Cornelio nos supera a muchos por mucho. Y no era salvo. Y si usted lee Romanos 10, nos encontramos que Pablo oraba por la salvación de Israel. Y si usted lee los primeros versículos del capítulo 10 de Romanos, resulta que ellos nos superaban en mucho a muchos cristianos y no eran salvos. Porque hay muchos religiosos genuinos, sinceros, fieles en su ignorancia, y los que conocemos al Señor somos fríos, indiferentes, apáticos, y eso hay que cambiar. Caminamos al tribunal de Cristo. ¿Para qué hablar del tribunal de Cristo si no hablamos de prepararnos para el tribunal de Cristo? Preparemos a las cosas que cambian. Usted ha oído la palabra. Deje que ella tome su corazón. Que el Dios Altísimo me bendiga bendición. Hermano, gracias.